Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Y aquí estamos una vez más con ustedes. Pedimos disculpas. Bueno, en realidad igual pedimos las disculpas, pero los problemas que tuvimos el lunes pasado fueron, la verdad, se nos salió de las manos. No pudimos hacer nada. Todo lo que grabamos, todo lo que hicimos, salió todo. Se perdió. Sí, choreto. Y al final, bueno, tuvimos que poner un programa repetido. Sí. Para no dejarlos allí entendiendo, esperando, pero estaba sin sonido. Después, sí, así que, un desastre. Es que desastre la semana pasada empezó loca. Muy loca. O sea, pero ¿sabes qué descubrí? ¿Qué? Que no fuimos solo nosotros. Mucha gente. A muchas otras personas también la semana les empezó loca. Sí, bueno. Que todo salía como mal, al revés. Y te digo algo, ayer, fíjate qué curioso, ayer domingo, cuando se comenzó la misa de 8, al poco tiempo llegaron unos camiones y la vía que está al frente de la iglesia, que está al frente de la iglesia, pues eso es una tranca de Padre y Señor. Cuando el Padre Henry termina la misa, dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Porque el tráfico era horrible saliendo de la iglesia, que ya era bastante dificultoso. Cuando yo salí un rato después de ti para ir a San Luis. Lo viste, ¿verdad? Ya estaban los camiones poniendo conos y cosillo. ¿Y qué es esto? ¿Y esta gente qué va a hacer hoy Ahora, domingo? lo curioso fue que el padre va hasta allá, por supuesto, como buena manera, bueno, ¿y qué está pasando? No, que estamos construyendo. Y dice, bueno, pero ¿dónde está? Así como que... ¿Quién avisó? ¿De dónde salió esto? No me avisaron, no hicieron nada. Y dice, bueno, pero es que no sabíamos que ustedes tenían una actividad el domingo. Eso me dio mucha risa, fue el padre le dice, esto es una iglesia. Una iglesia católica. Católica, o sea, los domingos tenemos servicio. Bueno, así como, y todos los domingos, sí, todos los domingos. Y bueno, yo en ese momento, tanto el padre, por supuesto, pero yo lo pensé y dije, bueno, vamos a rezar por esa gente que para que oye, por completo ¿qué sabes tú? A lo mejor esa gente, mira, dicen de pronto, oye, pero mira ese gentío que vaya el domingo. Sí. Voy a asomarme a ver cómo es. Sí, y Dios, que Dios se vale de todo. La gracia de Dios, exactamente. Pero sí, yo y después yo recibí el mensaje de texto de San Joseph que decía que la misa de 12 se retrasaba hasta la 1:30. Sí. Para dar chance de que los otros pudieran salir, estos llegar. Pero bueno, lo cierto del caso es que la semana pasada, Betty tiene toda la razón, cosas tan tontas, que estaba haciendo un pan aquí en la casa y eso no levantaba. Subió, la levadura se echó a perder y no sirvió. Y luego, bueno, haciendo el programa no salió y así fueron sucediendo varias cosas. Y después con los carros no funcionaron, no prendió. Pero bueno. Y así a lo largo, a mí también me pasó con la computadora, no funcionaba para una clase que tenía que dar. Total, que la semana fue, como decimos en Venezuela, un manga por un. Sí. Ahora, aprendiendo de los santos, que ya vamos a hablar de ellos, muchísimos comentan que hay que aprovechar de esas situaciones, porque es el momento que uno está con nuestro Señor. Mi conclusión era que en la semana, o sea, no la semana pasada, sino la anterior, habíamos estado leyendo en la misa diaria, en las lecturas, la historia del santo Job. Yo dije, pues nada, tenemos que terminar las lecturas de Job con algunas pruebas de paciencia. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Pero es que además, como decía anteriormente... Pero papá Dios, la próxima no te pases. Ay, perdón, estaba hablando con papá Dios que me pareció que se pasó. No, porque mira, ahí va lo que aprendemos de los santos. Esos son los momentos en que uno acompaña a nuestro Señor. Puede ser sufrimiento, puede ser contrariedades, puede ser cosas que a lo mejor no estaban previstas o van totalmente contrarios a lo que teníamos pensado hacer. Pero lo bonito es que en esas oportunidades estamos con nuestro Señor, le pedimos el rezar que nos ayuda a pasar esas situaciones. O sea, fíjate la parte bonita. El sonreír en medio de todo eso que a veces cuesta. El poner buena cara. Entonces, esto después de todo... sonreír, hablando de sonreír, es parte del... Hoy vamos a hablar de eso. Del tema. Para no alargarnos más, vamos a hablar de los santos. Y los santos que tenemos de hoy... ¿Quiénes son los santos? Son dos santos, que son San Evaldo el blanco y San Evaldo el negro.
Ya vamos a ver por qué. ¿Eran hermanos? No, no tenían nada que ver el uno con el otro. Pero se celebran juntos, sin embargo. Sí, porque los dos fueron mártires. Juntos. Juntos. Y además de eso, pues coincidieron, yo diría, cosas, por supuestísimo, como todas, de Dios, para que pues estuvieran evangelizando los dos. La historia comienza un poco que entre los sajones, o los ingleses, Sí, esa zona nórdica. norte de Europa, hubo estos dos santos mártires de nombre Ebaldo, el negro y el otro el blanco. Los dos eran sacerdotes, eran oriundos de Inglaterra, que siguiendo el ejemplo de San Wilibordo y sus compañeros pasaron a evangelizar a los sajones. San Wilibordo y sus 11 compañeros empezaron la evangelización de Frieslandia, todo hacia aquella zona, y eso fue hacia los años 690. Poco después, dos sacerdotes, nuestros santos de hoy, de Northumbria, siguieron el ejemplo de los misioneros y partieron a predicar el evangelio a los sajones de Westfalia. Eso es lo que ahora es Alemania. Con Alemania, exactamente. O sea que todo se desarrollaba en el norte de Europa. Los dos habían pasado algún tiempo en Irlanda, sobre todo dedicados a las ciencias sagradas, a la escritura, y también pues los dos coincidían, o cosas de Papá Dios, que se llamaban Ebaldo. Eran tocayos. Eran tocayos de salto de nombre, por supuesto. Y luego, para distinguirlos, al pueblo no se le ocurrió otra cosa, tan buena idea de llamarlo Ebaldo el blanco y Ebaldo el negro, no por su color de piel, sino por su color de cabello. Había uno que era güero y el otro era o rubio en Venezuela. Ajá. O mono, creo que le dicen en Colombia. Mono creo que dicen en Colombia, ¿verdad? Ajá. Cada país póngale el color, el nombre que quiera. Catire en Venezuela. Ah, verdad, yo dije rubio en Venezuela. No. Rubio es creo que como el genérico. En castellano, sí, en la lengua es el que todos conocemos, pero... sí. Y bueno, y luego negro, que pues aquí le decimos, se acostumbra moreno. Exacto. La gente que aunque sean blancos de piel, le dicen negro por el color del pelo, sí. O sea, o moreno. O moreno. Lo que llaman aquí brunete. Bueno, pero aquí le dicen moreno a los oscuros. También. O sea, entre... Pero una brunette, que dice una mujer brunette, que es morena, la traducción es morena. Ajá. Y es porque tiene el pelo. Sí, pero me refiero yo entre la gente que habla español. Cuando te dicen un moreno, pues se trata de un negro. De un negrito. Y bueno, este fue el caso, no se trataba, como digo, de su color, sino más bien de su pelo. Su color de pelo, como bien Betty está diciendo, que uno era de pelo negro, seguramente era más blanco, no lo sé, y el otro era pues de ese cabello rubio, casi claro. El otro era bolillo. El otro era bolillo. El primero, el blanco, era más estudiado, más versado en las Sagradas Escrituras, pero ninguno de los dos cedía ante el otro esa devoción, esa caridad, ese amor y ese celo hacia las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Ambos sacerdotes llegaron a Germania, eso hacia el año 694. Ahí conocieron, entre todo, a cierto personaje que se empeñó en presentarles a su señor, que era el feudal, era como el dueño de la tierra. Bueno, el dueño de la tierra con las aldeas, la gente, las propiedades, todo lo que había ahí. Porque además los dos misioneros llevaban algunas noticias y él pensó que podía perfectamente interesarle a este señor, a este feudal. Pues dicho señor feudal los alojó en su casa, le dio cobijo y además eso fue durante varios días. Allí los misioneros aprovecharon pues prácticamente pues en retiro para hacer oración, cantar salmos y por supuesto celebrar la Santa Misa. Yo creo que ellos hicieron como un retiro espiritual de preparación para la misión que iban a ejercer. Exactamente. Pues la zona las personas de esa zona, los bárbaros, vieron la conducta de estos predicadores y temerosos ellos de que pudieran convencer a su señor o persuadir a su señor para que renegase de los dioses o de sus dioses y se convirtiera además a esta nueva religión, decidieron asesinarlos. Y el martirio fue consumado en el año 695. A Ebaldo el rubio, al pelo blanco, lo degollaron sin más ni más en donde lo encontraron. En cambio, a San Ebaldo el negro, o el moreno,
Lo atormentaron largamente, lo hicieron sufrir muchísimo, con mucha hazaña, y antes de matarle, pues les iban desmembrando, bueno, o arrancando cada uno de sus miembros. O sea, Sí, que lo sufrió mucho. desmembrando. Pero imagínense, antes de matarlo, o sea, vivo, le fueron arrancando brazos y piernas. Así que a Qué nuestro cosa segundo tan santo, terrible. bueno, o San Evaldo el Negro, Lo torturaron. lo torturaron muchísimo. Cuando el señor, el feudal, se enteró de lo que había sucedido, pues se molestó muchísimo, montó en cólera, dijo, ¿cómo es posible? Porque los bárbaros procedieron por su cuenta y los ejecutaron a estos dos sacerdotes, a estos dos misioneros, sin haberle presentado un juicio. Y a su propio juicio, ¿verdad? Y así, exactamente, y luego, bueno, sin decirle nada. En represalia, el señor, el feudal, mandó a ejecutar a los culpables e incendió la aldea. Pero lo gracioso, yo creo, él no se molestó porque hubieran matado a estos dos hombres. Él se molestó porque los mataron sin su permiso. Sin su permiso. Y él es el que tenía que autorizar todo lo que se hacía en esa zona. Exacto. Yo igual pienso que el señor, el feudal, seguramente estaba encantado con todo lo que iban hablando, sí, a lo mejor diciendo, les todo gustaba lo que veía. Escucharlo como Herodes con San Juan Bautista. Sí, y como bien dice esto, pues montó en cólera, seguramente pues, por estas mismas razones. Los cuerpos de los mártires habían sido arrojados al río, pero fueron descubiertos gracias a un brillo, un fulgor que despedían. Un monje inglés llamado Tilmon recibió aviso de lo que significaba aquel fulgor, aquel brillo sobrenatural, y les dio una honrosa sepultura. San Beda nos dice que se trataba del río del Rin, pero la tradición sitúa el martirio de estos dos santos, de los Evaldos, en Appelberke, sobre el Encher, o sea, pero bueno, que es un afluente del Rin en las proximidades del Dormo. O sea, que no era propiamente el Rin, sino un río más pequeño, un afluente, que llegaba al Rin. Exactamente. ¿Y no será que el cuerpo que lo tiraron al río fue nadando en medio del fulgor y llegó al río? Pues mira, así es, las cosas de Dios son impresionantes. Bueno, el culto a nuestros santos, a los Evaldos, se popularizó inmediatamente. Yo me imagino. Sí, porque si encontraron esos cuerpos porque brillaban solos en la noche ahí dentro del río, pues por supuesto la gente habrá empezado de una vez a rezar. Por supuesto. Y el rey Pepino mandó a trasladar las reliquias a la iglesia de San Cuniberto en Colonia, eso es en Alemania, donde reposan todavía, o sea que allí están sus restos. Los dos Evaldos son mencionados como patrones de Westfalia, que eso es Alemania. Entonces, una zona de Alemania. Una zona de Alemania. Que te iba a decir, me pregunto si ese será Pepino el Breve. Oye, a lo mejor. Voy a buscarlo. Es que me acuerdo cuando en las clases de Historia Universal que me daba mucha risa ese nombre de ese Pepino el Breve. Yo la verdad, como los nombres son tan difíciles, si alguna que lo vi ni me acuerdo. Bueno, lo cierto... A ti tampoco te gustaban mucho las clases de historia, ¿verdad? Todo depende de quién la daba. Exacto. Porque si había alguien que daba también. historia, bueno, a mí sí me gustaba, entretenido, así como que emocionante, pues si te gustaba. Ahora si era puro y que uno se aburría. Qué fastidio. Bueno, felicitamos a todos los que lleven el nombre de Evaldo. Si es que hay alguien por allí, pero si no es un nombre tan raro. Sí, y aprovechamos esta oportunidad en nuestra oración para pedirle que estemos firmes, así como lo hemos pedido muchas veces, firmes y bien, yo diría, apoyados tomados de la mano en esto de defender nuestra fe y de vivir nuestras creencias y sobre todo lo que como católicos, como de ser testigos de nuestra fe. Ser testigos, exactamente. Bueno, vamos a rezar la oración que tenemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que diste a los santos mártires Evaldo el Blanco y Evaldo el Negro la valentía de aceptar la muerte por el nombre de Cristo, concede también tu fuerza a nuestra debilidad, para que a ejemplo de aquellos que no dudaron en morir por ti, sepamos también ser fuertes, confesando tu nombre con nuestras vidas, y que la poderosa intercesión de estos santos mártires sea nuestra ayuda,
y su oración nos haga fuertes en la confesión intrépida de tu verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santos Evaldo el Blanco y Evaldo el Negro, rueguen por nosotros. Bueno, amigos, con esto y un bizcocho santos, todavía no. Ya regresamos con las noticias. Ok. La noticia del día. Muy bien, aquí estamos de regreso y vamos a ver cuáles serían las noticias. La primera noticia que la teníamos para la semana pasada, sí, pero para esta semana está mejor. Está mejor. Porque la semana pasada teníamos cuál era la intención de oración del Papa Francisco para octubre del 2022, que ya se las voy a leer. Sí. Pero no había salido el video. Y entonces, claro, lo bueno es que ahora podemos para poner el video. Para esta semana ya salió, entonces después se lo voy a poner. Exactamente. Entonces, para octubre del 2022, la intención de oración del Papa Francisco es por una iglesia abierta a todos. En este sentido, el Santo Padre ha pedido rezar para que la iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, fraternidad y acogida. Fíjate qué bonito. Así que vamos a ver el video. Bien, la otra noticia que tenemos es que el primer... Espérate un segundo. ¿Ponemos el video ahorita o lo ponemos después de las...? Bueno, después, como tú siempre lo haces. ¿Después que terminemos las noticias? Sí. Ok. Sí. Bueno. Antes de la... Perdón. Antes de la música. Sí. Ponemos el video. Es que tenemos otro video también. Mejor lo pongo ahorita. Bueno. Ok, vamos a verlo. ¿Qué significa hacer sínodo? Significa caminar juntos, sínodo. En griego es eso, caminar juntos y caminar en la misma dirección. Y esto es lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, que retome la conciencia que es un pueblo en camino y que debe hacerlo juntos. Una iglesia con este estilo sinodal es una iglesia de la escucha, que sabe que escuchar es más que oír. Es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta. Se trata de escuchar al protagonista, que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. Aprovechemos esta oportunidad para ser una iglesia de la cercanía, que es el estilo de Dios, la cercanía. Y demos las gracias a todo el pueblo de Dios, que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. Bien, la otra noticia que tenemos, a destacar que también lo teníamos preparado y que estamos totalmente a tiempo y es algo bonito para hablarlo con ustedes, es que el primer viernes de octubre, o sea, el viernes pasado, fue el Día Mundial de la Sonrisa. Cosa bellísima. Y vamos a ver 5 santos que destacaron por su alegría. Todos seguramente fueron alegres. Tal vez había uno, tal vez uno ha escuchado de santos que a lo mejor tenían el carácter un poco más fuerte o se molestaban, pero fíjate, fueron alegres y tenían que ser alegres porque Dios es alegría. Exactamente. El amor te da alegría. Ajá. Ay, como Red Bull, el amor te da alas. Mira, un segundo, pero había un santo que ahorita no me acuerdo cuál era. Era San Ignacio de algo, pero no me acuerdo. El que tenía el hígado cuando se murió y el hígado parecía una piedra y era de lo que él se hacía violencia para no ponerse bravo. Seguro, a no le costaba más, pero sin duda alguna fue un santo alegre, de buen humor. Lo único y que mucha gente ni se enteraría de que... Nunca se enteraron,
Como yo recuerdo también otro santo, no, ahora no sé si era el mismo, era San Ignacio algo, pero no sé si era el mismo que también atendía una portería. Y a veces le molestaba, o sea, tenía que hacer como que... sí, me imagino, porque a veces la gente que llega a la puerta es fastidiosa. Pero bueno, lo cierto, vamos a ver. El Día Mundial de la Sonrisa, te vamos a presentar 5 santos cuyo sentido del humor y alegría marcó los corazones de los fieles y enseñó la alegría de un cristiano al anunciar el Evangelio. Primero vamos a ver a San Juan Pablo II, que fue reciente. El Papa peregrino dejó una gran herencia espiritual a la Iglesia con sus conmovedores mensajes, su cercanía y sus gestos de cariño y piedad. También dejó en los corazones de los fieles el eco de su risa, como aquella vez que presenció la actuación del payaso Japo, caracterizado por Diego Pol. El payaso realizó 6 espectáculos para el pontífice y en algunos videos se puede ver a San Juan Pablo II riendo a carcajadas, es lo que vamos a ver después. Gracias a eso tenemos ya la imagen para siempre de un papa que era profundamente humano, muy alegre y muy simpático. Bueno, al terminar estas noticias le ponemos el video del Papa. Y así también es el Papa Francisco y también el Papa emérito Benedicto XVI. Lo que pasa es que, claro, ojo, siempre lo decimos y no nos vamos a cansar de decirlo porque se empeñan los medios de comunicación en algunas ocasiones a ponerlo como si fueran unos tristes, amargados. Y escogen la peor foto que encuentren, esa es la que ponen. Por decirte, va a saludar a alguien, pero de repente hace así porque vio algo aquí. Y esa es la foto que pone cuando está así. O arrugó los ojos, bueno, no sé, ¿cómo es? Frunció el ceño. A lo mejor eso. Y esa es la foto que pone. Pero gracias a Dios hay fotos de ellos y situaciones muchísimas donde han quedado para siempre riéndose. Aparte que el Papa Francisco habla muchísimo de que un cristiano triste es un... no, bueno, eso no lo dice otro santo, que dice... ¿No lo comenta, no? Él habla mucho, él habla de la cara de funeral. La cara que de no funeral. Podemos ser cristianos con cara de funeral, pero hay otro santo, yo no sé si era San José María, o él citaba a otro santo que decía, un santo triste es un triste santo. Un triste santo, bueno, va por ahí. Bueno, el segundo es San Juan Bosco. Se dice que el santo italiano era muy alegre y carismático, especialmente con los jóvenes y los niños. Incluso cuando tenía problemas se le vio alegre, ya que sentía una gran confianza en Dios y en María Auxiliadora. San Juan Bosco solía decir que la alegría, el estudio y la piedad eran el mejor programa para hacerte feliz y que más beneficiarían tu alma. Fíjate qué bonito. Luego tenemos en tercer lugar a San Felipe Neri, que creo que en algunos momentos hemos hablado de él. Sí. Es el patrón de los educadores y humoristas. Desde pequeño expresó su alegría y mostró tanta bondad que la gente solía llamarlo Felipín el Bueno. A los 18 años renunció a una vida opulenta para seguir el llamado al sacerdocio. Su sentido del humor y simpatía le ayudaron a realizar obras de caridad en hospitales, tiendas, bancos y otros lugares públicos para evangelizar. El día de su muerte, ocurría el 25 de mayo de 1595, su médico le dijo: «Padre, jamás lo había encontrado tan alegre». Y el sacerdote de 80 años respondió: «Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor». O sea, que era echadorcito de broma. Sí. Y eso a los 80. Y fíjate tú, el día que se murió, o sea, que ya él sabía que se estaba muriendo ese día. Y con sentido del humor lo dijo. Luego tenemos a San Alberto Hurtado, que es el primer santo chileno, y se caracterizó por su entusiasmo y alegría. Su carisma apasionado por el Evangelio hizo que tuviera un gran arrastre entre los jóvenes. San Alberto Hurtado fundó el Hogar de Cristo para dar comida, techo y abrigo a los más pobres. Y a pesar de tener muchas ocupaciones, siempre recibió con la mejor sonrisa a los más pobres, a quienes llamaba patroncitos. Mira qué bonito. Luego tenemos por último a San Félix. Este santo italiano vivió en plenitud el significado de su nombre, que es aquel que se considera feliz y afortunado, o afortunado mejor dicho. Desde niño tuvo fama de ser alegre y piadoso, tanto así que llegó a tener experiencias místicas. Cuando alguien lo insultaba, San Félix de Cantalicio le respondía con humor: «Voy a pedir a Dios que te haga un santo». Eso me encanta. Sí. Ya lo voy a empezar a usar. Bueno, vamos a usarlo. Y eso que la vez pasada cuando comentábamos esto, que no salió,
Francisco decía, ay, ya sé, cuando vaya en el tráfico y alguien, tú sabes, que te provoque insultar a la otra persona, vamos a pedirle a Dios que te haga un santo. Que te haga un santo. Cuando alguien se atraviese, voy a pedir a Dios que te haga un santo. O te pido, Señor, que se haga un santo. Que se haga un santo, que se haga una santa, que ese muchachito, que se... y así sucesivamente. Ajá, pues a los niñitos del catecismo que se pongan intensos. Sí, bueno, lo que sí tenemos es un ejemplo que hay que seguir, por supuestísimo, es el primero, es el de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo siempre, siempre, siempre fue alegre. Y yo creo que era echador de broma. Yo, por muchas, bueno, tal vez a lo mejor eso que hemos comentado, que hemos escuchado, de meterse en las escenas del Evangelio, y yo no me imagino a nuestro Señor serio, triste, ni mucho menos. Es que nadie lo hubiera seguido por 3 años. Exactamente, más bien día lo y veo... noche por 3 años atrás de él, buscándolo, siguiéndolo. Tenía que ser alguien alegre, con arrastre, que dice, ¡ay, yo quiero seguir a esa persona! Exactamente. Y me imagino que en muchas ocasiones pues, echaría broma con los apóstoles, con sus amigos, con Marta, Lázaro, María, en fin, con tantos amigos que tenía. Y esa fue la vida de él. Entonces nosotros, pues, imitándolo, vamos también a ser alegres. Y pongamos siempre una sonrisa. Mira, no hay cosa más bonita que uno llegue a un lugar, o estés en algún lugar de trabajo, o llegues, no sé, a un banco, o a una oficina pública, a un restaurante, o a un consultorio médico, y alguien te reciba con una sonrisa. Es cierto. Y eso, bueno, mira, hasta podemos poner aquí y además una que cuñita. Es el mes de la sonrisa, o sea, bueno, el viernes fue el Día Internacional de la Sonrisa, pero podemos extenderlo al mes porque también es el mes del Rosario. Claro, me parece Entonces, muy bien. claro, uno puede extenderlo a todo el Y si mes. nuestro trabajo tiene que ver, que la mayoría, la verdad, por supuesto, con gente. Estamos viendo a los demás, pero hay personas que tienen como más ese contacto. Podemos sonreír perfectamente y hacer la vida alegre a los demás. Que pasen un rato agradable, sea una sonrisa. Es más, son más los músculos que los que trabajan cuando uno está triste y bravo y serio, que cuando uno está alegre. Más bien todo lo contrario, cuando uno está alegre. O sea, señoras, jóvenes, chicas, si no se quieren arrugar, sonrían siempre. Y no se van a arrugar, porque cuando uno está, solo con estar así, hay muchos más músculos ejercitándose que cuando uno está así. Entonces, claro, ese es ejercicio, digamos. No, pero la otra, esa me gusta más. Eso. Entonces sonrían. Bueno, sí, hasta para mantenerse joven. Sí, pero es que fíjate, estoy pensando que el Evangelio significa la buena noticia, la buena nueva. La buena nueva es Jesús. Pues cuando a ti te dan una buena noticia, significa que uno se va a alegrar al escucharla. Entonces Jesús es la buena noticia. Por supuesto que Él alegraba los corazones de todo el mundo y lo sigue haciendo. Entonces no podemos llevar la buena noticia con cara de mala noticia. Bueno, y ahora sí cito otra vez al Papa Francisco cuando dice, o sea, no podemos parecer cara de funeral, así como aquellas caras largas. Exacto, nadie, ahí no vamos a levantar ni el polvo. Sí. Y aunque estemos pasando por malos momentos, porque pasan, así como nos pasó la semana pasada, lo peor, pues hay que estar alegre. Hay que sonreír. Hay que estar alegre. Bueno, muy bien. Vámonos entonces, voy a poner el videito de San Juan Pablo II riéndose a carcajadas con el payaso. El payaso Polo. Japo, perdón. Creo que es Japo. Ya le cambié el nombre. No, es que Pool es el nombre del señor. Diego, me parece, Diego Pool. O Poli, no sé cómo le dirán, pero el payaso era Japo. Se va a ponerles ese videito, después ponemos una musiquita y regresamos. Además, cuando vean el video, estoy seguro que le va a dar mucha risa porque la carcajada, las risas del Papa San Juan Pablo II son contagiosas. Sí. Bueno, muy bien, ya regresamos. Guarda. Ah, un tuno? Può essere un tuno. Un tuno che sono molto intelligenti, che sono una psicomotricità perché suonano la chitarra. Luis, buona idea. Vabbè, soltanto uno. Vabbè, un tuno. Questo è un volontiere di qualità. Come si chiama? ¿Cómo se Tuno? Ah, Tuno. Ah, è un tuno. Ey, yo noticio. ¿Sí? Luis. ¿Lo harás tú? Sí, yo lo haré. ¿Pero tú sabes? Cuídelo aquí.
Fui Leoki y yo ¿Pero qué haces, Japo? Con questo non si può fare! Chi se può più rapido? È più rapido, però questo è... Tu devi guardare, vedere il pollo fissamente. Molto silenzio. ¡Ay! ¡Pero, Japo! Estoy hipnotizando ya. Pero, Japo. No vi porque... ¡Despierta, Japo! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Lascia questo fuori. Es que me estaba hipnotizando. Sì, adesso ti notizia, no? Chiudi gli occhi e ferma qua. Bien, bien. Che facciamo? Molto pericoloso questo! Qualcuna idea? Potremmo dire? Ah, si mangia, forse si sveglia. Io sempre che mangio mi sveglio. Perché? Sì, il dolce! Porta via! Il dolce! Tómatelo. No! Lascialo tu, intero! Lascialo intero! ¡Sei svegliato! Sei svegliato! Sei svegliato! Sei svegliato! Sei svegliato! Sei svegliato! Venga, ahí nosotros. Música para el alma. Ella conoce mis flaquezas y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar. Si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Con ella al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel estrella que guía hacia Dios. María, su promesa regala
camino. Seguro estoy que siempre está conmigo. Siento su amor, pues ella es madre de la creación. Transforma mi corazón, cuida de sus hijos, los vuelve hacia Dios. De su mano voy hasta la puesta del sol, María. Ella es fiel estrella que guía hacia Dios, María. Su promesa regala en nombre del amor, María. Que jamás perecerá un hijo de María. Taratata, María. Jamás perecerá un hijo de María. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, capítulo 27, versículo 27 al 33. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que eres Elías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a aprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos, entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, mira, a mí siempre este evangelio, que tengo que decirlo, y yo estoy seguro que a todos ustedes también, es que a la vez como le dice a San Pedro, que eso se te ha dicho del Espíritu Santo, o sea que no es tuyo, es tan sencillo como eso, es algo que Dios le ha revelado, con la misma que vamos a decirlo, enaltece o sobresale, o cómo decirlo, con la misma el ratico que Pedro empieza a reprenderlo, pues más bien le dice Satanás. Regaña, sí. Pero en este que acabamos de leer no es donde Jesús le dice a Pedro lo de bienaventurado eres. No, lo dice por otros evangelios. Lo dice en la versión de Mateo. Exacto. Aquí en esta simplemente le dice que Jesús les dijo que no hablaran de él. Pero sí, o sea, este es uno de los momentos centrales en esa relación de Jesús con sus discípulos. O sea, es cuando ellos confiesan que Jesús es el Mesías. Y en el diálogo vemos que esa respuesta de Pedro era como muy importante. Entonces, bueno, porque claro, una cosa es lo que la gente pensaba de Jesús humanamente, o sea, a lo humano. Bueno, cualquier judío piadoso de esa época, o sea, así bien religioso, pues claro, podía pensar que Jesús era o un profeta nuevo, o incluso el mismo Elías que había sido arrebatado y que estaban esperándolo de vuelta. Pero San Pedro, con su respuesta, no expresa como que la opinión de la gente, o sea, sino que hace una auténtica profesión de fe.
En el evangelio que tú mencionas, o sea, esto que mencionabas, En el en de la San otra Mateo. versión, que es Ujú. en la de Mateo, Ujú. ahí se ve todo como, es como más largo y con más Ujú. detalle, Ujú. y vemos que entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ujú. Y entonces, claro, es lo que tú dices, después que le dice, bienaventurado eres Simón, 2 versitos más adelante le dice, apártate de mí, Satanás. Sí, lo reprendo. Porque, bueno, ahí vemos que todavía los apóstoles, o sea, ya empiezan como a entender que Jesús es el Mesías, pero todavía tienen esa visión del Mesías, al estilo humano, como del guerrero, del que nos viene viene a liberar. de las fuerzas, Y estaban en lo correcto, que venía a liberarnos, pero a liberarnos del pecado. Sí, pero no era de los... Y de la muerte, de los no de los romanos, ni Ujú. con guerra, ni con batalla. Entonces, Ujú. esa firmeza de fe de Pedro, esa certeza con la que Pedro dice, tú eres el Mesías, que es la firmeza de Pedro y de sus sucesores, o sea, los papas, es un punto de apoyo para nuestra propia confesión de fe. Y entonces dice San León Magno sobre eso, dice, todo ello es fruto, queridos hermanos, de aquella confesión que, inspirada por el Padre en el corazón de Pedro, supera todas las incertidumbres de las opiniones humanas y alcanza la firmeza de la roca que nunca será cuarteada por ninguna violencia. En toda la iglesia, Pedro confiesa diariamente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y toda lengua que confiesa al Señor está guiada por el magisterio de esta confesión. O sea que en Pedro tenemos la firmeza de la fe. Y luego, después de Pedro, en sus sucesores y en el magisterio de la iglesia. Entonces, cuando a veces como que dudamos, bueno, ¿quién será? ¿Qué será esto? Pues acudir a la doctrina de la iglesia, al catecismo, cuando tengamos dudas sobre cosas de fe, acudir al magisterio que nos da la certeza. Y pedir fe, como escuchábamos en estos días del Evangelio, que decía, pide y se te dará, toca y se te abrirá, busca y encontrarás. Exacto. Y hay que, pues, está tocando la puerta, y en eso hay que pedir mucho la fe. Y un detalle importante aquí, que el Señor no rechaza el título de Cristo, del Mesías, el ungido, que Pedro le da, pero le dice inmediatamente que es el Hijo del Hombre. Y de ese modo, pues quiere como indicar que la confesión de Pedro, o sea, lo que Pedro dice, es correcto, pero todavía está incompleto. Porque Jesús entiende pues su misión como Mesías desde la perspectiva de Dios, no la de los hombres, que es, como ya decíamos, ese guerrero, sino que es el Mesías que viene de Dios a salvarnos, a hacernos una nueva creación a través del sufrimiento. Y entonces ahí mismo les empieza a explicar que va a sufrir, que va a pasar todo lo que va a pasar, la pasión, todo, y por eso es que Pedro le dice, no, a ti no te puede pasar esto, entonces no, lejos de ti tal cosa, y por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, que no piensas como Dios, sino como los hombres. Exacto. Entonces el pobre Pedro habrá quedado, como decimos, con los ojos claros y sin vista, o sea, como que, ay, o sea, antes me dijo esto y ahora me dice esto otro. Serían esas cosas que es, como habrá pasado con tantos otros, que se quedaron, oye, ¿de qué se trata? Tal vez sí, en como silencio, que meditando, todavía no aprendiendo. como que meditando, creo yo, sobre todo reflexionando, porque no se entendía. Sí, porque además San Pedro era así como de impulsos, sí. Un carácter además... sí, arrebatador. Arrebatador. Como dirían en Venezuela, era arrebatado. Mira, y algo muy bonito también que dice San Beda. Dice, conviene tener en cuenta que mientras el Señor dice de sí mismo que es el Hijo del Hombre, Natanael, o sea que es Bernabé, lo llama Hijo de Dios. Y esto sucedió mediante un providencial equilibrio, puesto que debía presentarse la doble existencia del mediador, Dios y Señor nuestro, como Dios y Señor y como simple hombre. El Dios hombre ha dado solidez a la fragilidad humana, y el simple hombre ha añadido el poder de la divinidad que poseía. Uno ha profesado su humildad, otro su grandeza. Y esto lo dice San Beda. Muy bonito, San Beda el Venerable.
Y bueno, pues eso es. Bueno. Una cosa que quería para la reflexión así final de esta semana, ¿no? Que a veces cuando hablamos con los que están pensando en formar parte de la Iglesia Católica, de bautizarse o de hacer su profesión de fe, por lo menos a mí me gusta, así lo hacemos ahí en San Luis en el RCIA, me gusta empezarles siempre sus clases o lo que sea con este pasaje, bueno, no con este, uso la versión de San Mateo, que Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden este y el otro. Y uno les pregunta a ellos, o sea, ¿quién es para ti Dios? ¿Quién es para ti Jesús? Y hay de todas cantidades de respuestas, porque, claro, piensen que hay gente que no está bautizada. Y entonces al final es la pregunta importante que todos y cada uno tenemos que hacernos. O mejor dicho, cuando vayamos a la oración, tenemos que escuchar a Jesús que nos hace la pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Porque, como creo que alguna vez he hablado del doctor Jordan Peterson, el canadiense, que hizo la serie, yo se los he comentado, que hizo una serie sobre el Génesis desde el punto de vista psicológico, buenísimo. Él no es católico, pero a veces ni siquiera se sabe si es cristiano, qué es lo que es. Pero está cada vez más cerca de la fe. Sí. Yo creo que ese ya le falta poquito para dar el paso. ¿Saben por qué no lo ha dado? Yo creo que porque es una persona honesta intelectualmente, digamos. O sea, él dice que cómo puede alguien decir que cree en Dios y no cambiar su vida. Que si uno dice y asume que cree en Dios, que cree en Jesucristo, como el Mesías, el Redentor, no puedes seguir viviendo como tú vivías, que tienes que cambiar tu vida. Entonces, esa es parte de eso, de esa pregunta. O sea, claro, uno dice, ay, pero el Señor es como medio cobarde, porque entonces, claro, no da el paso porque... Sí, pero no, a la vez es honesto, o sea, a lo mejor... Exactamente, y más profundo también. Se da cuenta que todavía tiene cosas que cambiar para poder decir... creo y asumirlo. Sí. Entonces, bueno, nosotros decimos muy fácilmente, creo. Y entonces, bueno, vamos a ver si de verdad lo asumimos y si cambia. O sea, cuando Jesús nos dice a cada uno, ¿quién dices tú que soy yo? Para ti, ¿quién soy yo? Eso nos tiene que llevar a cambiar. Sí. Y bueno, tenemos estos dos planteamientos para esta semana. Preguntarse, ¿quién es Jesucristo para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y luego la sonrisa. No hay un tercero. Hay un tercero, la sonrisa. El mes del Rosario. El mes del Rosario, ¿verdad? Que también lo celebramos el viernes precisamente. Oye, sí. Bueno, entonces, del Rosario podríamos hablar también o hacer un programa completito. Yo creo que de hecho la semana pasada dijimos, la semana que viene vamos a hacer un programa especial del Rosario y su historia. Sí. Pero como el programa no salió, bueno, lo hacemos la semana que viene. Podemos hacerlo la semana que viene. El programa pero bueno, sobre el Rosario. Lo que sí tiene que saber es que estamos en el mes del Rosario, que el viernes pasado fue la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y que el Rosario es, bueno, como lo han dicho, un arma poderosa. El San Pío, Padre Pío, el padre de Peltrechina, Padre Pío, decía, tráigame mi arma. Y como que su arma. Y le trajeron un rosario. Y eso es lo que él tenía. Y así también se ganó. Bueno, ya vamos a hablar más adelante de la batalla de Lepanto. Pero también ese es el otro punto para hoy, ¿verdad? Que si no estamos rezando el rosario, que empecemos aunque sea con un misterio. Si ya rezamos un misterio, vamos a agregarle otro, para que sean dos. Si rezamos 2 misterios, vamos a rezar el rosario completo. Dura 20 minutos cuando mucho, ¿verdad? Entonces no... Pero bueno, la semana que viene, para aquellos que no lo rezan, pues le podemos poner, de hecho encontré, eran como unas 3 o 4 imágenes, no sé si las mandaste tú, eran como 3 o 4 imágenes que hablaban de, eso me lo vi en otro sitio, eran de 4 imágenes que explicaban muy bien de cómo rezar el rosario. Lo podemos armar como armarlo, pero era bien sencillo, y la verdad, rezar el rosario no es repetitivo, hay que saber exactamente a quién le dirigimos las palabras, que a nuestra Santísima Madre. Se hace Madre repetitivo si uno lo hace repetitivo. No, pero bueno, los novios
No se cansan de decir que se quieren, y que se aman. Exacto. Entonces, la verdad, si queremos muchísimo a nuestra madre y a Dios, pues, además, si queremos a nuestra madre y queremos mucho a Dios, pues, por supuesto, le decimos muchas cosas bonitas a nuestra madre. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo programa, porque si no, no se nos va a acumular el tiempo y ahí sí es verdad. Sí, y entonces con esto y un bizcocho. Nos vemos de aquí en 8. Exacto. Así, amigos, que pasen una feliz semana. Y bendecida. Y con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana, el lunes. En Entre Nos. Caminando hacia Dios. Aquí. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.